vamos a comenzar, por favor. Para la Universidad del Cauca, la Vicerrectoría de Investigaciones y el Programa de Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, les damos una cordial bienvenida a la apertura del Seminario Internacional de Pensamiento Contemporáneo, el cual se efectuará entre el año 2014 y el siguiente año. La idea del seminario es reflexionar en torno a las tendencias y debates, discusiones que existen actualmente frente al pensamiento contemporáneo, llámese ciencias sociales, ciencias naturales o de la vida. En esta medida se han invitado varios intelectuales de América Latina, de Estados Unidos y de Europa. Hoy arrancamos esta mañana con el seminario taller con el doctor Ramón Grossfogel. Así que con esta conferencia les estamos dando la bienvenida e invitándolos para que participen activamente en este seminario que no busca sino espacios de discusión, conversación y generar pensamiento crítico. Hoy nos acompaña el profesor Ramón Grossfogel. El profesor Ramón Grossfogel es de origen puertorriqueño, actualmente trabaja en la Universidad de California, es profesor visitante de varias universidades de América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente está liderando 4 escuelas de coloniales, una en Barcelona, en la cual están trabajando el tema de descolonizar el poder y el conocimiento. En Granada, España, donde se está trabajando el pensamiento crítico musulmán. En Ámsterdam, donde se está abordando el tema de la Europa negra. Y en México, pensamiento y feminismo descolonial. Como ustedes saben, el profesor Grossfogel es autor de una gran obra, especialmente ha hecho contribuciones muy importantes al pensamiento descolonial. En esa medida, la intervención de hoy tiene que ver con esta tendencia y él nos va a hacer una reflexión sobre este tema muy importante hoy y que cada vez tiene más impacto en el pensamiento contemporáneo. Les agradecemos a nombre de la Vicerrectoría, nuevamente de Investigaciones, que es la que está coordinando esta actividad, y a la Maestría en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo, que está apoyando este evento. Muchísimas gracias y de antemano nuestro agradecimiento al profesor Ramón Grossfogel por asistir a nuestra universidad. Le doy la palabra entonces a Ramón. Bienvenido nuevamente. Sí. Muchas gracias a la Universidad del Cauca, muchas gracias a Javier Tovar por la invitación a estar aquí con ustedes. Muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de compartir aquí hoy. Esta mañana yo hice una presentación discutiendo el tema de la zona de ser y no ser en Fanon, y una interpretación que personalmente tengo. Algunos de ustedes estuvieron ahí esta mañana, otros no. Quizás podríamos retomar eso nuevamente más adelante en la discusión. Por el momento me voy a limitar a hacer una presentación sobre lo que sería las diferencias entre la crítica postcolonial y la crítica decolonial. Esto es un tema que antes de comenzar quiero aclarar que yo no quiero desmerecer las contribuciones que han salido de la literatura postcolonial. Es decir, que la crítica que voy a hacer no quiero que se lea como que estoy descartando a los autores
postcoloniales y sus contribuciones. Lo que quiero apuntar son cuáles son las diferencias, tensiones, etcétera, entre ambos campos, ¿no?, de conocimiento, ambas perspectivas, ambas críticas. Usualmente cuando decimos crítica decolonial, la tendencia, sobre todo en espacios académicos, es subsumir la crítica decolonial a la crítica postcolonial. Y realmente hay unas diferencias importantes entre ambas literaturas que a mi entender son importantes para poder entender las diferencias entre estas perspectivas. Lo segundo que quiero decir es que no existe la literatura postcolonial o la literatura decolonial. Ambos campos, si le quieres llamar así, o ambas perspectivas o críticas, son heterogéneas. Y hay muchas diferencias al interior de cada una. Bien, o sea que no quiero que tampoco se entienda que existe una sola manera de pensar lo decolonial o una sola manera de crítica postcolonial. Hay una diversidad de autores y autoras en cada uno y sobre todo en los proyectos decoloniales en plural, creo que tiene que ser así, porque si no fuera así, entonces lo decolonial se convertiría en otro proyecto colonial más. Si es que ahora una manera de pensar o de hablar de lo decolonial se convirtiera en el lenguaje único posible de hacer crítica decolonial. Realmente tiene que haber multiplicidad de pensamiento y crítica decolonial porque hay diferentes historias coloniales locales en el mundo, hay diferentes historias imperiales, hay diferentes epistemologías, hay diferentes geografías de la razón, hay diferentes espacios en el mundo desde los cuales se piensan estas cosas y por tanto es imposible poder hablar de un solo lenguaje o un lenguaje universal de la descolonización. Yo creo que el tema decolonial no se agota en una escuela de pensamiento o en una perspectiva, en una tendencia, en una experiencia, en un lenguaje, sino que es muy diverso y heterogéneo dependiendo de qué proyecto decolonial estemos hablando. Y son muchos, son plurales y heterogéneos, y muchas veces hay contradicciones entre algunos de los proyectos, porque se enfatizan unas cosas en uno o se enfatizan unas cosas en otro. Y yo creo que es importante y tiene que ser así, y de no ser así, se convertiría en otro proyecto universalista occidental, ahora disfrazado de decolonial, porque entonces sería otra vez el modelo donde uno define para todos lo que es estudios decoloniales, y eso es imposible. Eso yo creo que es algo que no debemos aspirar y no es deseable. Lamentablemente existen tendencias o individuos que se posicionan como si su lenguaje decolonial fuera el lenguaje decolonial que agota todos los lenguajes decoloniales, y para mí eso es muy problemático. Bien, habiendo hecho esas aclaraciones, quiero comenzar por hablar de, vamos a ponerlo así, hay 3 o 4 diferencias fundamentales entre la perspectiva o críticas decoloniales y críticas postcoloniales. Si tomamos como, vamos a ponerlo así, como las tendencias, como tendencia, ¿no? Porque más adelante voy a deconstruir esa noción de postcolonial, decolonial, lo quiero deconstruir, pero vamos a empezar asumiendo esas identidades. Bien. En la crítica postcolonial y decolonial, una de las grandes diferencias tiene que ver con la genealogía acerca de cuándo trazamos los comienzos de la historia colonial. Si usted comienza desde la historia de la India, como comienza Gayatri Spivak y Homi Bhabha en los estudios postcoloniales,
El tema de lo colonial comenzaría desde mediados del siglo XVIII en adelante, que es cuando los británicos colonizan la India. Si usted comienza desde el Medio Oriente, que es desde donde Edward Said, uno de los grandes exponentes de los estudios postcoloniales, comienza, que es cuando los comienzos de la historia colonial en el Medio Oriente son fundamentalmente como tendencia y con fuerza en el siglo XIX. Usted va a comenzar los comienzos de esa historia a mediados del siglo XVIII, si comienza en la India, o en el XIX, si comienza en el Medio Oriente. Si usted comienza en las Américas, comenzamos en 1492. Bien, entonces tenemos ya para comenzar la discusión diferentes genealogías o diferentes comienzos de donde trazamos el comienzo o los comienzos de la historia colonial. El problema no es que haya diferentes comienzos, tiene que ser así porque la expansión colonial europea comienza en el siglo XV con la conquista de Al-Ándalus, ese territorio o ese país que duró 800 años, que pertenecía a la civilización islámica, que hoy llamamos el sur de España, pero que fue conquistada a finales del siglo XV, finalmente fue destruido ese mundo a través de una conquista de la monarquía cristiana castellana a finales del siglo XV. El 2 de enero de 1492 cae Granada, que es el último reducto de esa historia, de Al-Ándalus. El 11 de enero de 1492 está Cristóbal Colón sentado con la reina Isabel discutiendo el tema de la empresa de las Indias. Bien, había habido una reunión anterior entre Cristóbal Colón y la reina y el rey, Fernando el Católico, Isabel la Católica, en el momento de la Guerra de Granada, que duró 10 años. Unos años antes hubo una reunión, y en esa reunión Colón le lleva lo que llama la empresa de las Indias. Y la empresa de las Indias, él le llamaba porque él andaba con mapas chinos, y esos mapas chinos que habían llegado a Italia vía las misiones del Vaticano en la China. En ese momento nadie en Europa sabía leer esos mapas, y por un error geográfico de Colón, él le llamó a este territorio de acá, Norte, Centro y Suramérica, ¿no? Que estamos usando también nombres que no corresponden a los nombres de la época tampoco, porque las Américas es otro nombre colonial, pero en ese momento él le llamó las Indias, porque él creía que esto era la India. Sobre todo que en los mapas chinos aparece la India como una extensión peninsular de la China, no como es ahora que aparece Norteamérica conectado por el estrecho de Bering con Asia, y por tanto el Océano Pacífico es enorme. En los mapas chinos el Océano Pacífico aparece más pequeño, y Norteamérica se conecta con una extensión peninsular de la China. Bueno, Colón vio eso, y me imagino yo que como se sabía que la India estaba cerca de la China, él vio eso y dijo, esta es la India. Entonces le puso el nombre de la India, y todavía al día de hoy le llamamos a los pueblos de este continente con un nombre muy colonial, le llamamos indios a las poblaciones que ocupaban este territorio antes de 1492, durante y después, ¿no? Y ese es un nombre que viene, que es un nombre colonial, porque se homogeneiza una diversidad de pueblos en una categoría que es muy colonial, indio, ¿no? De ahí en adelante se le llamó indio a los pueblos de acá, pero eso es un error geográfico de Cristóbal Colón. En la primera reunión, él le presenta el proyecto al rey y la reina, y ellos dijeron, bueno, esto está muy bien, pero esto lo vamos a hacer una vez
unifiquemos el territorio una vez caiga Granada y tengamos una corona con un estado, una religión, una identidad, una población. ¿Bien? Y luego pasamos al plan B, que sería el de la empresa de las Indias. Colón se refugió en Santa Fe, un pueblo que queda a unos kilómetros de Granada, donde estaban asentadas las fuerzas militares cristianas listas para entrar a Granada. El 2 de enero cae Granada, de 1492. El 11 de enero se reúne Cristóbal Colón con el rey y la reina en una sala del Palacio de la Alhambra, ¿no? Que era el palacio del sultanato granadino, que lo ocupa ahora con la caída de Granada la monarquía cristiana de Fernando e Isabel la Católica. Y se traen su corte ahí, y en una sala de la Alhambra se reúne Colón con el rey y la reina, y ahí le da la reina la autorización legal de ir a la conquista de este lado del mundo, y le da los recursos económicos, financieros y todo, y la autorización de pasar al plan B, ¿no? 10 meses después llega Colón, el 10 de octubre de 1492, a las Américas. Bien, si comenzamos la historia colonial en 1492, en ese momento de la caída final de ese mundo que se llamó Al-Ándalus y de la conquista de las Américas, si comenzamos ahí, vamos a tener, o si comenzamos en el siglo XVIII, a partir de la colonización británica en la India, o si comenzamos en el XIX, a partir de la colonización británica y francesa en el Medio Oriente, esto va a tener implicaciones teóricas, políticas y epistemológicas. Esa genealogía de los comienzos tiene importantes implicaciones que, a mi entender, constituyen una de las diferencias fundamentales entre la perspectiva crítica decolonial y la perspectiva crítica postcolonial. Si comienzas en el siglo XVIII como Spivak y Baba, o si comienzas como Said en el XIX, la relación, vamos a empezar por la diferencia teórica, la relación entre modernidad y colonialidad aparece como procesos simultáneos, pero no mutuamente constitutivos uno del otro. Bien, la modernidad aparece como una crítica emancipadora al interior de Europa, al mismo tiempo que aparece la expansión colonial a la India o al Medio Oriente. Entonces, desde el punto de vista, si tú comienzas en el mediados del siglo XVIII o en el siglo XIX, es historia, y te saltas los 300 años de 1492, ¿no?, en adelante, la impresión que uno se lleva desde ese punto de comienzo, pongamos 1750 o pongamos 1830 en el Medio Oriente, con la colonización de Algeria, de que la modernidad, lo que se conoce como el discurso de la modernidad, se percibe como una crítica emancipadora al interior de Europa que emerge con independencia de la historia colonial. Y en todo caso, la crítica colonial y la crítica moderna a los imperios europeos de la época aparecen como aliados, como críticas y proyectos aliados, porque se está criticando el mismo Estado imperial, uno desde dentro de Europa y otro desde afuera de Europa. ¿Bien? Si comienza en 1492, la relación entre modernidad y colonialidad aparece de otra manera, porque la modernidad va a emerger al calor de la historia colonial.
Es decir, toda la crítica interna que se hace dentro de Europa a lo que se llamaba los antiguos regímenes o las monarquías, esa crítica que llamaba a la libertad, que llamaba a los derechos ciudadanos, que llamaba a la liberación de esas estructuras de poder, esa crítica nace al mismo tiempo que se está dando la historia colonial, y la limitación de esa crítica es que esa crítica no toma en cuenta, al llamar a la liberación de los pueblos colonizados, sino que esa crítica constituye una crítica, vamos a ponerlo así, eurocéntrica del eurocentrismo, una crítica desde el interior, que no problematiza la relación de Europa con el resto del mundo, que no problematiza la relación de Europa con la conquista, con algunas excepciones aquí y allá. Pero como regla, esa crítica interna a Europa, que se vino a conocer como la crítica moderna o la perspectiva moderna, que hace un llamado a la libertad, que hace un llamado a los derechos individuales, que hace un llamado a derechos ciudadanos, a la constitución de estados democráticos, de estado-nación, etcétera, etcétera, es una crítica que surge, si lo miras desde 1492, al calor de la expansión colonial. En otras palabras, la crítica, el pensamiento de la modernidad, si tú lo ves desde 1750 o 1830, aparece como una crítica emancipadora dentro de Europa. Pero si tú lo ves desde 1492, se te aparece de otra manera, porque aparece como una crítica eurocéntrica al eurocentrismo, como una crítica al interior de los imperios, sin cuestionarse las estructuras imperiales de esa Europa imperial con el mundo no europeo. Entonces, esa crítica viene ya envenenada de colonialidad, porque esa crítica al interior de Europa no se plantea una crítica radical del pensamiento racista de la época en todas sus manifestaciones, no solamente económicas y políticas, sino también epistemológicas, en la inferiorización de los sujetos colonizados a través del mundo. Entonces, esa crítica moderna, si la miras desde 1492, se constituye entonces, o se concibe entonces como mutuamente constituida con la colonialidad. Es decir, no puedes pensar la modernidad sin la colonialidad. Es decir, todo ese pensamiento crítico europeo nace al calor de no solamente movimientos internos dentro de Europa, pero también la influencia de ideas que venían del mundo colonial. Por ejemplo, si ustedes miran la Utopía de Thomas More, escrita en 1515, creo, y si ustedes miran otros textos de la época, tú ves fuertemente la influencia del imaginario colonial de haberse encontrado en las Américas con sociedades que tenían propiedad colectiva sobre la tierra y no propiedad privada de la tierra, donde toda esa experiencia de contacto con el mundo colonial, es decir, con el mundo indígena en las Américas a través de la experiencia colonial, provoca en Europa todo un estímulo al pensamiento utópico. ¿Bien? Pero ese pensamiento utópico intraeuropeo tiene unos límites muy importantes, porque desde el principio se constituye como una crítica al interior de Europa, pero con un sesgo colonial muy fuerte, porque reproduce todo el esquema racista colonial de las mismas estructuras políticas, de autoridad política que estaban criticando dentro de Europa. Reproducen todo un imaginario colonial de los sujetos en las colonias como seres inferiores a los europeos. Entonces, parte del problema es que la crítica moderna al interior de Europa
tiene ahí unos límites, porque es como, vamos a ponerlo así, en una escala macro global, una reproducción de la democracia ateniense. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan, la democracia ateniense en una escala más micro, ¿no? Era un estado-ciudad con unas murallas y los ciudadanos dentro tenían todos los derechos, tenían derechos democráticos, etcétera, y todos los que estaban fuera de las murallas eran esos sujetos coloniales, esclavizados, etcétera, que no tenían acceso a esos derechos. Entonces era un proyecto emancipatorio imperial colonial, porque era la libertad y la emancipación para los sujetos dentro de las murallas y todos esos privilegios a costa de los que están fuera de las murallas. Entonces, pedir más libertad y pedir más igualdad y cuestionar los regímenes de las monarquías en Europa sin vincular ese proyecto a la historia colonial, en la expansión colonial de esos imperios en la época, era como una reproducción de la democracia ateniense, pero al interior de, ahora, no de las murallas de Atenas, sino al interior de ese territorio que conocemos hoy como Europa. Entonces, en ese sentido, todas las instituciones de la modernidad y toda la discusión moderna que comienza en el siglo XVI con la expansión colonial de América, bien, y con la caída de Al-Ándalus, ese mundo se constituye inherentemente como un mundo colonial. Es decir, la modernidad y la colonialidad son dos caras de la misma moneda. No son proyectos que están mutuamente constituidos uno en el otro. Si tú empiezas en 1750 o 1830, esa relación no queda muy clara. Porque si el colonialismo comienza en 1750, el proyecto moderno en Europa se ve desde esa experiencia y desde ese momento espacio-temporal de la colonización británica de la India como una crítica al interior de Europa, pero que no tiene una relación directa con la colonialidad. Y en realidad, si empiezas en 1492, vas a ver cómo hay una relación inherente entre esa crítica moderna al interior de Europa y la expansión colonial. Es decir, los recursos, el imaginario, la riqueza que genera la expansión colonial es mutuamente constitutiva de la modernidad. No puedes separar uno del otro. Y parte de, yo diría, vamos a poner así, del desencuentro entre la perspectiva postcolonial o perspectivas decoloniales es ese tema de los comienzos y cómo a partir de los comienzos, de dónde trazamos los comienzos de la historia colonial, esto se cayó ahí. Cómo a partir de esos comienzos se plantean entonces diferencias en cómo entender la relación entre colonialidad y modernidad. Bien. Una cosa es que las transformaciones modernas que se dieron al calor de colonizar otros pueblos, de extraer riqueza de otros pueblos y de extraer también conocimientos de otros pueblos, así fue como se dio la modernidad europea y el ascenso de Europa en relación a otros países en el mundo, al calor de la historia y la expansión colonial. Entonces la modernidad y todos sus aspectos positivos desde el punto de vista eurocentrado se dieron sobre los hombros de la colonialidad y la esclavización del resto del planeta. Por tanto, desde el punto de vista de ese lado, de ese otro lado de la moneda, de la colonialidad, la modernidad no es un proyecto emancipatorio, sino un proyecto civilizatorio. La modernidad es un proyecto civilizatorio y no un proyecto emancipatorio. Eso plantea una diferencia muy fuerte con la literatura postcolonial, que ven en la modernidad una crítica emancipadora dentro de Europa y un proyecto emancipatorio
¿bien? Y no ven la relación entre modernidad y colonialidad, no la ven como mutuamente constitutiva o como una inherente a la otra o como dos caras de la misma moneda. Bien, y eso tiene que ver mucho con un tema de la genealogía, de dónde comenzamos esta historia. Bien, de hecho, gran parte de los métodos que usaron para colonizar el resto del mundo comenzó en la conquista de Al-Ándalus. En la conquista de Al-Ándalus se trajeron los métodos de la conquista de Al-Ándalus a las Américas. Luego en las Américas crearon nuevos métodos y nuevas narrativas de conquista que luego se las llevaron a África y a Asia. Entonces, si tú empiezas en 1750 la historia colonial y te saltas la historia de la colonización, 300 años de historia de colonización de las Américas, te va a aparecer la llegada británica allí a la India o la llegada en el siglo XIX de británicos y franceses al Medio Oriente como algo, como algo que sucede de una manera, vamos a ponerlo así, novedosa. Porque te perdiste 300 años de historia colonial y te perdiste los 300 años que forjaron los métodos de dominación que luego usaron en otras partes del mundo. Entonces, yo no quiero caer en una cosa latinoamericanocentrista, ¿no? Porque no me parece que sea una manera de proceder. Yo creo que hay historias coloniales diversas en el mundo, pero no podemos perder de vista esto de los comienzos. Es decir, si tú vas a mirar la historia colonial en la India o la historia colonial en el Medio Oriente, no puedes perder de vista los 300 años de historia colonial que le preceden y que fueron constitutivos de los métodos coloniales que se usaron allí. Porque ellos ensayaron muchísimos métodos. Por ejemplo, el tema de la encomienda, que no tengo tiempo de elaborar aquí, que fue uno de los métodos de trabajo coercitivo a la cual someten a los indígenas de las Américas, eso no comenzó aquí, eso comenzó en la conquista de Al-Ándalus, en la conquista de musulmanes y judíos en el siglo XV. Entonces, muchos de esos métodos se los traen para acá. Y luego aquí comienzan nuevas narrativas, por ejemplo, la narrativa de pueblos sin alma. El tema de pueblos sin alma es un tema que comienza toda la genealogía del discurso racista. Bien, y ese tema de pueblos sin alma se extrapola a otros lugares y a otros espacios, ¿no? Y luego eso se va a consolidar más adelante en pueblos sin el ADN humano, ¿no? Ya cuando la autoridad del conocimiento pasa de la iglesia y de la teología cristiana a la ciencia en el siglo XIX, pues se seculariza el discurso de Sepúlveda y el discurso del siglo XVI de pueblos sin alma a pueblos sin el ADN humano. El discurso de las casas de cristianos, de bárbaros a cristianizar, el discurso de las casas. Se va a secularizar con la antropología y la ciencia social en el siglo XIX a primitivos a civilizar. Es decir, estos son narrativas racistas donde tienes por un lado el racismo clásico biologizante que llamamos hoy, que comienza con Sepúlveda o desde antes de Sepúlveda, y la otra línea genealógica que es el discurso racista culturalista civilizatorio, que es el que maneja las casas. Entonces vemos cómo estos discursos del siglo XVI, se secularizan con el nuevo proyecto pseudocientífico en el siglo XIX y de pueblos sin alma pasamos a pueblos sin el ADN humano y de bárbaros a cristianizar pasamos a primitivos a civilizar. Bien, entonces, si tú comienzas en el XIX, esa historia, ¿no? Y no tienes la idea de larga duración de la historia colonial, pues no se ven las conexiones entre una cosa y la otra. Pareciera como el racismo hubiera nacido en el siglo XIX con el racismo científico. Y en realidad el racismo comenzó mucho antes, 300 años antes, en la conquista de la América en el siglo XVI. Lo que pasa es que el discurso en ese momento no pasaba por un discurso cientificista, pasaba por un discurso racista teológico. Bien, entonces, esa es una primera diferencia, creo yo, entre
una perspectiva decolonial, una perspectiva postcolonial, que es cómo miramos la relación entre modernidad y colonialidad. A partir de ahí hay otra diferencia que tiene que ver con una diferencia ya política. Si la modernidad no es inherentemente colonial, si la modernidad, la relación de modernidad y colonialidad es autónoma o semiautónoma una de otra, entonces el proyecto de la modernidad es un proyecto emancipatorio, no es un proyecto civilizatorio. Entonces, por consecuencia, una de las posibilidades de los proyectos emancipatorios hoy pudiera ser más modernidad, extender y globalizar más la modernidad existente, que sería el proyecto de Habermas, o modernidades plurales, pluralizar la modernidad. Es decir, que ahora la modernidad tenga diferentes expresiones culturales en diferentes partes del mundo. Bueno, si tú entiendes la modernidad como un proyecto emancipatorio, yo puedo entender que tú concluyas eso. Pero si el proyecto de la modernidad es un proyecto inherentemente colonial y es un proyecto desde sus comienzos abocado al fracaso porque está ya envenenado por la lógica de la colonialidad, si el proyecto de la modernidad es un proyecto lejos de ser emancipatorio, es un proyecto civilizatorio, y si esta civilización ha destruido más vidas humanas y más formas de vida que ninguna otra en la historia, al punto que hoy día no sabemos si de aquí a 100 años cuántas especies y formas de vida subsistan o sobrevivan a esta civilización occidentalocéntrica. No sabemos ni siquiera si los humanos vamos a poder respirar de aquí a 100 años oxígeno. Si esta civilización, que es una civilización de muerte, como le llaman los aborígenes indígenas del mundo, porque es una civilización destructiva de la vida humana y no humana, entonces la solución a los problemas que enfrentamos en el mundo hoy no puede ser más modernidad o pluralizar las modernidades. Porque la modernidad ya sabemos lo que es. Y es este desastre en que estamos. La modernidad es esto. Si tú quieres más de esto, porque eres masoquista, muy bien. Yo no quiero más de esto. Yo quiero, de alguna manera, acabar con esto. Y por eso el proyecto de Dussel, de la transmodernidad, es un llamado a cómo superamos esta civilización de muerte, a cómo superamos, cómo vamos más allá. El trans ahí es un ir más allá de este mundo moderno colonial. No es el más allá, no se trata de posmodernidad, que viene a ser una crítica eurocéntrica al eurocentrismo, o una continuación de lo mismo. No se trata de modernidades plurales, ni se trata de más modernidad, porque si es un proyecto civilizatorio de destrucción de la vida, pues ya sabemos lo que es y no necesitamos más de eso. En todo caso, lo que necesitamos es trascenderlo. Bien. Ahí hay otra gran diferencia en cómo concebimos las implicaciones políticas, ¿no?, de esos comienzos. O sea, hay una diferencia teórica en cómo vemos modernidad y colonialidad. Hay una diferencia política en cuál sería un proyecto político de cómo vamos hacia adelante. Y hay otra diferencia epistemológica. Y es que si tú concibes la modernidad y los críticos de adentro de Europa, de esa modernidad, como proyecto emancipatorio, y no ves el sesgo colonial de esos propios proyectos emancipatorios al interior de Europa, no ves los límites eurocentrados de esos proyectos, y no ves cómo a partir
de ese proyecto moderno colonial se constituyó el privilegio del hombre occidental en el plano epistemológico, eso queda nublado porque no estás viendo cómo la modernidad y la colonialidad son mutuamente constitutivas. Entonces no problematiza el tema del canon de pensamiento, el tema de los autores y autoras que manejamos para pensar el mundo. Una de las grandes fallos, diría yo, de la universidad occidentalizada, hay que siempre hablar con nombre y apellido, la universidad occidentalizada, que es, por ejemplo, la Universidad del Cauca, o universidades en Río de Janeiro, o en Dakar, o en Nueva Delhi, o en París, o en Nueva York. No dije universidad occidental, dije occidentalizada, porque estoy hablando de una estructura de poder del sistema mundo que aparece en todos lados y que después de 500 años de expansión colonial aparece por todas partes, pero le llamamos la universidad, no le llamamos la universidad occidentalizada. Le llamamos las ciencias sociales, no decimos las ciencias sociales coloniales. Fíjense que en esas disciplinas se privilegia hombres de 5 países. Se privilegia hombres de Italia, Francia, Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos. Y esto es una observación que hace Boaventura de Sosa Santos. En esa universidad se privilegian hombres de 5 países. El canon de pensamiento de las disciplinas pasa por ahí. Hay excepciones a la regla. Claro que hay excepciones, pero como excepción a la regla. Hay profesores, hay algunos programas que intentan hacer otra cosa y que intentan diversificar dentro de esos espacios la epistemología e impregnar de diversidad epistémica los campos de conocimiento. Pero eso no es la regla. La regla es que usted se supone que domine los autores de estos 5 países y que luego los aplique a otras partes del mundo. Eso es lo que usted viene a hacer a la Universidad Occidentalizada. Aprender los autores de estos 5 países y luego aplicarlos a otras partes del mundo. Los autores de nuestros países que pensaron los problemas de nuestros países no aparecen en los cánones de pensamiento, excepto como excepción a la regla. Aparecen invisibilizados, aparecen fuera del canon. Entonces, venimos a la universidad occidentalizada a aprender lo que las teorías que produjeron científicos sociales, sociológicas, científico-políticas, económicas, históricas, filosóficas, estéticas, podemos ir sobre la lista, pero producida por hombres de 5 países, porque ni siquiera las mujeres de los 5 países están incluidas allí. Y no me digas que las mujeres de los 5 países no pensaron sociología, no pensaron antropología, no pensaron filosofía, no pensaron estética. No me vengas con ese cuento. Porque hay una lista larga de pensadoras de esos 5 países que han pensado esas cosas, pero no aparecen en ninguna lista como parte del canon de pensamiento. Ya no hablar de mujeres y hombres del resto del planeta. Bien. Entonces, ahí se produce lo que yo llamo racismo, sexismo epistemológico. Le llamo racismo, diagonal, sexismo epistemológico, como epistemología fundacional de la universidad occidentalizada. ¿Por qué le llamo racismo epistémico? Porque se inferiorizan los conocimientos de todo el planeta, excepto el conocimiento de los hombres de 5 países. ¿Por qué le llamo sexismo? Porque se inferiorizan los conocimientos de todas las mujeres, occidentales o no occidentales, en relación al conocimiento de los hombres de estos 5 países. Eso tiene una historia, y es una historia que yo no puedo relatar aquí porque la relaté hace un año aquí y no voy a repetir esa conferencia, porque tiene que ver con los 3 genocidios epistemicidios del siglo XVI. Genocidio, epistemicidio, destrucción de seres humanos y destrucción de conocimiento en la expansión colonial europea. Genocidio epistemicidio en la conquista del Al-Ándalus contra musulmanes y judíos, genocidio epistemicidio contra africanos y contra indígenas en la conquista de las Américas, y genocidio epistemicidio contra las mujeres europeas que fueron acusadas de brujas y quemadas vivas en miles y miles, en el mismo momento
Estas son tres historias que están mal contadas porque la historiografía eurocéntrica nos las cuenta como cosas fragmentadas. Y no son cosas fragmentadas. Aquí están las dos estructuras por excelencia del mundo moderno colonial. La estructura sexista patriarcal y la estructura racista a nivel global, racista colonial. Esas dos estructuras son constitutivas a la epistemología moderna. Por eso es que a mediados del siglo XVII, cuando Descartes dice yo pienso, luego existo, ese yo, ya en el sentido común de la época, después de los 3 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI, era muy claro que no podía ser un musulmán o un judío después de la conquista del Andaluz, era muy claro que no podía ser un africano o un indígena después de la conquista de las Américas, y era muy claro que no podía ser una mujer después de la conquista de las mujeres quemadas vivas acusadas de brujas. Ahí tiene las estructuras sexistas, racistas de la epistemología moderna. Cuando Descartes dice, yo pienso, luego existo, nosotros somos bien generosos, porque nosotros lo leemos y dice, mira, está hablando de mí. Pues mira, no está hablando de nadie en esta sala. Cuando leemos a Kant, somos bien generosos, el yo trascendental. Mira, yo soy el yo trascendental. No, ninguno de nosotros, para Kant, es el yo trascendental. Si ustedes leen sus escritos antropológicos, el yo trascendental para Kant son los hombres blancos al norte de los Pirineos. Los Pirineos son las montañas que dividen el sur de Francia del norte de la península ibérica. Y él decía que el hombre amarillo no tenía uso de razón, el hombre negro no tiene uso de razón, el hombre rojo, que eran los indígenas de las Américas, no tiene uso de razón, y la gente de la península ibérica los inferiorizan, a pesar de que comenzaron la historia colonial, pero luego los desplazaron con la guerra de 30 años en el siglo XVII, cuando Holanda le da una paliza a la Armada Española y desplazan a España y a los portugueses del centro del sistema mundo creado con la expansión colonial de 1492 y se localiza ahora el norte de Europa y en el centro. Y ahora inferiorizan a la gente del sur. Y ahora Kant va a decir que la gente de la península ibérica no tienen uso de racionalidad porque están contaminados con cosas africanas y musulmanas. ¿Bien? Y alguien, no oigo todavía a nadie gritar, ¿y las mujeres? Pues las mujeres no aparecen en Kant, porque las mujeres, sean occidentales o no occidentales, no tienen uso de razón. Pero este tipo de formulación tiene una historia que tiene que ver con los genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Pero no solamente ha sido un epistemicidio, sino también un memoricidio. Es decir, hay una destrucción de memoria. Nosotros no vinculamos esa historia de genocidios epistemicidios del siglo XVI con la epistemología moderna. Pareciera como de momento aparecen estos señores con la autoridad y el monopolio del conocimiento, abocándose así la superioridad del conocimiento sobre los demás y creando estructuras epistémicas, que es esta universidad occidentalizada, que ahora está globalizada por todo el mundo, para generar y institucionalizar planetariamente la superioridad epistémica de estos hombres de 5 países sobre el resto del planeta. Porque si mi conocimiento es superior al tuyo, entonces yo sé lo que es verdad, yo sé lo que es realidad y yo sé lo que es mejor para ti. Y yo no te voy a preguntar qué es lo mejor para ti, porque cualquier cosa que tú digas que es mejor para ti va a ser inferior a mí. ¿Bien? Entonces, no importa que tú grites y patalees diciendo que es lo mejor para ti, yo sé lo que es mejor para ti porque mi conocimiento es superior al tuyo. Y como yo sé lo que es mejor para ti, yo tengo la autoridad de poder tratar de convencerte, y si no puedo convencerte, entonces lo tendré que hacer por la fuerza de la superioridad de mi conocimiento sobre el tuyo. ¿Bien? Fíjense cómo esta estructura de conocimiento está entrelazada, trenzada con las estructuras imperiales coloniales de poder. Porque eso le da la autoridad al hombre occidental de decidir por los demás qué es lo mejor para los demás. Que ya tienen una estructura colonial jerarquizada en el plano epistemológico. ¿Bien? Entonces, volviendo al tema de postcolonial, de colonial, una de las grandes diferencias tiene que ver con este tema. Si para usted esa crítica desde dentro de Europa es ya emancipatoria y no le ves el sesgo colonial o eurocentrado a esa crítica, entonces la adoptas tal cual
y no te planteas el problema de que para descolonizar el conocimiento necesitas diversidad epistémica. Necesitas volver a mirar los problemas del mundo desde diversas perspectivas epistémicas, desde diferentes puntos. No puede ser única y exclusivamente de los hombres occidentales los que te van a dar a ti los conocimientos para responder a los problemas de la humanidad hoy. Tú necesitas de diversidad epistémica para enriquecer la manera como vemos el mundo y las soluciones en plural que vamos a buscarle a los problemas que vivimos hoy. Si la perspectiva de la crítica al interior de Europa es una crítica emancipatoria y no un proyecto civilizador, como ocurre con mucha de la literatura postcolonial, entonces ellos adoptan de manera directa y sin mediación el pensamiento de fundamentalmente 5 autores: Foucault, Derrida, Lacan, Gramsci y Marx. ¿Bien? En sí mismo yo no tengo problema con estos autores. Estos autores tienen cosas importantes de las cuales podemos aprender. Pero no puede ser que estos 5 autores hayan pensado todo. Y no puede ser que volvamos a instaurar por la puerta trasera el privilegio de hombres occidentales, pero ahora de los hombres occidentales de la izquierda. ¿Dónde están los pensadores y pensadoras indígenas de este planeta que han pensado críticamente, que han producido conocimiento de la sociedad, conocimiento del cosmos, conocimiento de la ecología planetaria, conocimiento de las formas de vida y existencia humana? ¿Dónde están en esa tradición de pensamiento? ¿Dónde están los pensadores y pensadoras afro que han producido conocimiento crítico? ¿Dónde están los pensadores y pensadoras mestizas de las Américas? ¿Dónde están los pensadores y pensadoras críticas del mundo musulmán? De la India, de la China, de África. ¿Dónde están? Están todos ahí. La producción de conocimiento está ahí. Pero están inferiorizados con respecto a estos hombres de 5 países. Entonces, parte de lo que ocurre con las diferencias con la literatura o la crítica postcolonial es que está centrado en estos 5 autores que he mencionado y vuelven a reproducir sin problematizar el privilegio epistémico de hombres occidentales de 5 países. No sé si me siguen. La diversidad epistémica se pierde. En los estudios postcoloniales, en general, opera sin diversidad epistémica. Bien. Parte del proyecto decolonial es precisamente descentrar el pensamiento de los hombres occidentales e impregnar todo de diversidad epistémica. Bien, en el sentido de descolonizar el conocimiento, quiere decir impregnar estos espacios de diversidad epistémica, de que otros autores y autoras de otras epistemologías y geografías y geopolíticas del conocimiento formen parte de la producción de conocimiento y que nos los tomemos tan en serio como nos tomamos en serio a Foucault, a Marx o a Derrida. Pero es también despatriarcalizar esa epistemología a través de también impregnar esa epistemología de diversidad epistémica también de mujeres en el mundo que han producido y han pensado y han producido teoría. Pero todo eso está en la universidad occidentalizada, invisibilizado por este racismo, sexismo epistémico que he estado nombrando. Y lamentablemente los estudios postcoloniales reproducen ese problema. Porque no, alguien como Said, que escribe un libro que yo se lo recomiendo, que es una obra maestra, Orientalismo, y que es un libro muy importante,
pues como dije al principio, no vamos a desvalorizar las contribuciones de estos autores. Es un libro muy importante a leer y a estudiar. Sin embargo, él que está hablando del orientalismo y está hablando de la colonización del Medio Oriente y la representación de Occidente sobre ese Oriente, sobre todo musulmán, no cita a un solo autor o autora crítica del Islam. Que ya hay una genealogía y una tradición de pensamiento crítico sobre el orientalismo desde el Islam mismo. Sin embargo, no cita ninguno, no menciona ninguno. De la misma manera, podemos decirle Spivak o Mibaba, que ambos son de la India y se limitan fundamentalmente, en el caso de Spivak, Marx Derrida, en el caso de Omibaba, Lacan. Y la diversidad epistémica de la India no aparece, se pierde. ¿Dónde está esa riqueza de pensamiento crítico de la India? Que aquí es enorme y que no aparece por ningún lado en estos autores, porque ellos no problematizan el usar estos autores como única fuente de pensamiento crítico, y no lo problematizan por lo que señalé al principio, porque no ven un problema inherentemente colonial a la crítica de la modernidad al interior de Europa, sino la crítica moderna la ven como un proyecto emancipador y por tanto los pensadores críticos de esa tradición pueden ser usados para pensar cualquier problema en el planeta. Entonces incurre nuevamente en el privilegio epistémico de hombres occidentales de 5 países y en la reproducción nuevamente del racismo, sexismo epistémico que estoy nombrando aquí. Y para mí un proyecto decolonial tiene que tomarse en serio la diversidad epistémica como punto de partida. Si vas a mirar un problema, el problema ecológico, pues tienes que mirar y estudiar qué dice el mundo indígena de ese problema, qué dice el mundo afro, qué dice el mundo musulmán, qué dicen los diversos pensadores y pensadoras críticas de diversas tradiciones sobre ese problema. ¿Qué dicen los pensadores críticos europeos? Sí, ¿por qué no? Claro, pueden entrar en la conversación, pero ya no entran como el centro de la conversación o como la única crítica posible. Entran como uno más. Y además tenemos que mirar también qué nos es útil y qué no nos es útil desde nuestra geografía de la razón. O sea que eso es un trabajo también que hay que mirarlo con cuidado, simplemente porque ellos no pensaron nuestros problemas. Porque ellos tenían otros problemas, ¿no? Entonces, eso significa que hay que hacer un trabajo de descolonización en el sentido de que epistémicamente nos tenemos que plantear la diversidad epistémica en cualquier cosa que estudiemos o que hagamos. Si seguimos arrastrando como única fuente de pensamiento crítico, de teoría social o científica, etcétera, hombres de 5 países, estamos reproduciendo nuevamente el paradigma eurocéntrico, racista, sexista que he mencionado aquí. Y eso sería para mí una crítica fuerte a la perspectiva postcolonial. El otro problema es la relación entre economía política y cultura. En las perspectivas decoloniales usualmente se tiende a combinar ambas cosas, a no mirar, a salirnos del debate del huevo y la gallina. ¿Qué viene primero, la economía o la cultura? ¿No? Que esos son debates eurocéntricos del huevo y la gallina. ¿Cuál es la determinación en última instancia, la economía o la cultura? Ahí hay otra diferencia con los postcoloniales, porque en los postcoloniales, que vienen de formación más humanística, más en el lado de literatura, crítica literaria, etcétera, enfatizan más en la cultura sobre la economía política. Entonces dejan de lado el tema de la crítica a la economía política, dejan eso de lado. Y entonces caen un poco en el esquema del huevo y la gallina de que frente a los marxistas más ortodoxos que dicen que lo que determina en última instancia es la economía, ellos responden, no, lo que determina en última instancia es la cultura. Y hay un sesgo culturalista ahí en los estudios postcoloniales. Desde la perspectiva postcolonial, para un proyecto de descolonización y de liberación, no podemos darnos el lujo de entrar en estos debates del huevo y la gallina.
¿no? ¿Qué viene primero, el huevo y la gallina? Esos son debates estériles, eurocéntricos, porque en la realidad histórico-social, la cultura y la economía política van trenzadas en todos los procesos. Y no puedes decir que primero viene la economía y luego la cultura, o que la cultura es determinada por la economía o viceversa. Estas cosas vienen desde el momento en que llega aquí Cristóbal Colón y se baja del barco y comienzan a crear instituciones coloniales. Desde el comienzo son instituciones que son formadas al calor de la perspectiva de un hombre occidental, masculino, patriarcal, heterosexual, capitalista, militarista, etc. ¿Qué vino primero? ¿Qué vino después? No sé, todo vino al mismo tiempo. Para nosotros, todo eso llegó al mismo tiempo. Entonces, meternos en esos debates eurocéntricos de qué viene primero, el huevo y la gallina, no vamos a llegar muy lejos. Y aquí, cuando estamos haciendo esta crítica, desde una perspectiva decolonial, la diferencia entre izquierda y derecha colapsa. Porque la derecha occidentalocéntrica es tan eurocéntrica como la izquierda occidentalocéntrica. Entonces hay una izquierda occidentalizada que reproduce los mismos problemas de las derechas imperiales, coloniales o neocoloniales, que frente al mundo llamado entre comillas no occidental reproduce todos los problemas otra vez, porque se comporta de manera racista, porque se comporta epistémicamente de manera como si fueran superiores sobre los otros. Yo sé que es lo mejor para ti, te trato de persuadir, no estás convencido, entonces por la fuerza te impongo lo que yo creo que es mejor para ti. Y eso es una especie de colonialismo desde la izquierda. Entonces, en este tema, derecha-izquierda colapsa. Porque esto de derecha-izquierda, estamos hablando de diferentes caras de la misma moneda eurocéntrica y occidentalocéntrica. Bien, yo creo que a los colombianos no hay que explicarle mucho sobre esto, porque yo creo que ustedes viven esto de una manera bastante dramática. Esto de derecha a izquierda occidentalocéntrica, ¿no? En la perspectiva decolonial buscamos cómo integrar esto de cultura y economía política sin hacer estas separaciones de huevo y la gallina, ¿no? Esa es otra diferencia con los postcoloniales, que tienden a poner acento en el lado de la cultura. Yo haría como excepción en esa crítica a Spivak, porque Spivak es probablemente la única de esa literatura que se toma en serio la economía política, por su formación marxista, ¿no? Bien, dicho esto, ahora voy a pasar a una deconstrucción de estas etiquetas. Bien. Le llamo etiquetas por lo siguiente, porque hay muchos autores postcoloniales que en mi definición serían decoloniales. Entonces, ahora vamos a romper las etiquetas. En esta definición que yo he dado aquí de lo que para mí sería decolonial, y hablo por mí, no quiero hablar a nombre de nadie, ni por nadie, hablo por mí. Yo personalmente creo que esta definición de lo decolonial que he planteado, hay muchos autores en la literatura postcolonial y que se identifican como postcoloniales, que para mí son decoloniales. Por ejemplo, Salman Sayid. Salman Sayid es un pensador que él se identifica como postcolonial, pero se toma en serio el pensamiento crítico musulmán. Es decir, diversifica su epistemología, ya no solamente tomándose autores del mundo occidental, por ejemplo, él se toma muy en serio a Foucault, Derrida y a otros autores, pero también se toma en serio los pensadores y pensadoras del mundo musulmán. Y para mí, Salman Sayid, a pesar de que él se pone como etiqueta identitaria postcolonial, yo lo clasificaría en mi definición como decolonial.
Bien, y hay otros autores que se llaman decoloniales, que en mi definición estarían más del lado de lo postcolonial. Por ejemplo, autores que no se toman en serio la diversidad epistémica. Autores que no se toman en serio la diversidad epistémica. Autores que siguen produciendo conocimiento de una especie de universalismo, que no se toman en serio el pensamiento crítico producido desde otros espacios geopolíticos, por ejemplo en las Américas. Y esa es mi crítica personal a Aníbal Quijano. Aníbal es el autor de la literatura del planteamiento de la colonialidad del poder, pero lamentablemente Aníbal no se toma en serio el pensamiento crítico indígena o afro en las Américas. Y a mí me consta que los conoce y se los ha leído. Personalmente he tenido discusiones con él sobre este tema. Y para mí, bajo la definición que yo estoy usando aquí, yo lo localizaría más como un pensador postcolonial que decolonial. Por esa razón, porque no se toma en serio la diversidad epistémica. Por eso dije hace un rato y comencé diciendo de que estas categorías de postcolonial, decolonial, estos son como etiquetas identitarias, de la cual son muy heterogéneos la gente que se identifica como postcolonial o que se identifica como decolonial. Son literaturas muy heterogéneas. Y en mi definición te puedes encontrar gente usando la etiqueta de identitaria de postcolonial, que para mí son más decoloniales que postcoloniales, en mi definición. O te encuentras otros autores o autoras que se llaman decoloniales, pero no se toman en serio la diversidad epistémica, y para mí entonces serían más postcoloniales que decoloniales, en mi terminología. ¿Bien? Por eso también quería deconstruir las etiquetas, porque lo importante no es la etiqueta, es qué es lo que estamos conceptualizando, qué es lo que estamos entendiendo, qué es lo que estamos, cómo estamos mirando estas literaturas, ¿no? Y cuáles son las implicaciones teóricas, políticas, etcétera, de definir la modernidad de una manera o de otra, ¿no? Y cuáles son entonces, cómo eso informa el debate de postcolonial o decolonial. Y en ese sentido, para mí, yo prefiero hablar de los contenidos, ¿no? De lo que yo entiendo que es decolonial. Y a partir de ahí empezamos a ver cómo la línea fronteriza entre lo postcolonial y decolonial se cae, porque realmente tienes en el mundo de la literatura postcolonial mucha gente que para mí sería decolonial, y en el mundo de la literatura decolonial mucha gente que para mí sería postcolonial. Y entonces ya no me sirven esas etiquetas realmente para dar cuenta de lo que está pasando, ¿no? Ya esas literaturas no me sirven como identidad, ¿no? Llámate postcolonial o llámate decolonial, para mí lo importante es que entendamos que la modernidad y la colonialidad se constituyen como dos caras de una misma moneda. Para mí lo importante es entender que la modernidad es un proyecto civilizatorio y no un proyecto emancipatorio. Para mí lo importante es entender que la implicación política de eso es que necesitamos no más modernidades o más modernidad, sino trascender este proyecto de la modernidad eurocentrada, esta civilización moderna colonial que ha sido destructiva hacia la vida en todas sus manifestaciones. Para mí lo importante es entender que descolonización epistémica pasa por el reconocimiento de la diversidad epistémica, pasa por tomarnos en serio la diversidad de autores y autoras de diferentes tradiciones, pasa por descentrar al hombre occidental como centro único posible de crítica epistémica o de pensamiento crítico. Pasa por reconocer que hay una diversidad de pensamiento crítico en el planeta de la cual nos podemos nutrir todos. Y no hay por qué volver a centrarnos en esas estructuras epistémicas anquilosadas que son más provinciales que otra cosa, pero que se disfrazan como universales, que centran toda la epistemología en hombres occidentales de 5 países. Bien,
Con eso, para terminar, quiero señalar cómo tendríamos que, en muchos sentidos, aquí no estamos abogando por un fundamentalismo antieuropeo, y me gusta siempre hacer esa aclaración, porque cuando uno trata de centrar ese episteme de hombres occidentales, siempre te enfrentas con personas que cuando escuchan que uno llama a la diversidad epistémica, cuando escuchan que uno llama a romper con el universalismo y proponer un pluriversalismo, cuando escuchan que uno está llamando a trascender la modernidad y propone la transmodernidad, pareciera que escucharan que uno está diciendo que no se lean a los autores europeos, que uno es un fundamentalista antieuropeo y que ahora uno está en un oscurantismo de que no se lean autores europeos. Y eso no es lo que se está planteando. Lo que se está hablando es de diversidad epistémica. Lo que se está hablando es de centrar desde la geopolítica del conocimiento en la que uno está insertado, desde donde uno está en términos espaciotemporales, producir un conocimiento, y sí podemos leer autores críticos europeos, pero discernir grano de la paja, qué es útil y qué no es útil, a partir de nuestra propia geopolítica del conocimiento, a partir de nuestra propia tradición de pensamiento crítico, que puede ser indígena, que puede ser afro, que puede ser mestiza latinoamericana, que puede ser musulmana, que puede ser budista, que puede ser yoruba, que puede ser, o sea, hay una tradición muy diversa de pensamiento crítico en el planeta que no se agota en hombres occidentales de 5 países. Bien, y con eso termino y lo abrimos a discusión. Muchas gracias. Porque me da la oportunidad de ir sobre cosas que en la charla no tenga tiempo de elaborar, pero no puede haber proyecto de colonial sin vinculación a prácticas decoloniales y sin vinculación a movimientos sociales decoloniales. Es decir, de lo contrario, lo decolonial se convierte en otro proyecto académico más, y yo creo que esa es otra de las grandes diferencias con lo postcolonial. Lo postcolonial es un proyecto anclado fundamentalmente en la academia y tiene una genealogía que tampoco tuve el tiempo aquí de elaborar, pero yo vengo de programas de estudios étnicos, yo vengo de programas que se crearon con huelgas de estudiantes racializados al interior del imperio, negros, latinos, asiáticos, indígenas, norteamericanos, que crearon estos espacios de producción de conocimiento. Y lo interesante es lo siguiente. Ahora les voy a dar a ustedes la perspectiva desde las luchas decoloniales dentro del imperio, de cómo nosotros vemos los estudios postcoloniales. ¿Qué pasó? Estas luchas por la creación de los estudios étnicos, estudios afroamericanos, estudios indígenas americanos, etcétera, crearon espacios epistemológicos donde por primera vez intelectuales de las comunidades racializadas pensaban desde el espacio de la Universidad Blanca sus propios problemas y producían conocimiento al servicio de la liberación de los pueblos, es decir, de los pueblos sometidos por la historia colonial estadounidense dentro del territorio imperial. Bien, esa es una historia que acá no se conoce mucho, porque lamentablemente el imperio se encarga de que ustedes en los medios de información lean las políticas imperiales, esto, aquello, pero no se enteran de las luchas decoloniales dentro del imperio. Entonces los departamentos de estudios étnicos se articularon como un proyecto de pensamiento crítico decolonial desde adentro del imperio, arrancándole a la Universidad Blanca un espacio de producción de conocimiento crítico del conocimiento que se produce en los departamentos y las disciplinas común y corriente de la universidad occidentalizada. Bien. Entonces emerge toda una literatura de pensamiento crítico en los años 60 y 70 de comunidades negras, latinas, asiáticas, indígenas, norteamericanas, que comienzan a irrumpir en el espacio
de la Universidad Blanca Norteamericana. ¿Y qué pasa? Para poder contener esa crítica, y además gracias al movimiento de derechos civiles norteamericano, que se exige además cuotas de representatividad de minorías dentro de los espacios de las universidades, que se conquista eso, ¿no? Dentro de la Universidad Blanca, que incluye no solamente sujetos racializados, sino también mujeres. Y de eso se beneficiaron muchas mujeres blancas de las políticas de acción afirmativa. ¿Qué hizo la Universidad Blanca? Empezó a traer pensadores y pensadoras que son élites de la India, élites de África, élites del tercer mundo, y los meten en departamentos importantes, en universidades importantes de los Estados Unidos. Como una manera de decir, nosotros no somos racistas. Mira, aquí hay un negro, aquí hay un árabe, aquí hay un latino, aquí hay un... Pero no son gente de la historia colonial de dentro del imperio. Son gente que traen de afuera a ocupar esas posiciones para precisamente no tener allí adentro los intelectuales de esas luchas al interior. Y ahí nacen y se le da mucho empuje y prominencia a los estudios postcoloniales en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de los departamentos de estudios étnicos, los estudios postcoloniales llegan como una manera de la Universidad Blanca neutralizar la crítica radical que se está haciendo desde los departamentos de estudios étnicos por intelectuales de las comunidades de la historia colonial estadounidense que están haciendo una crítica radical del imperio. Entonces, mejor traer gente que hable del imperio británico en la India o que hable del imperio francés y británico en el Medio Oriente. A traer gente del propio país que conoce la historia de ese país y que han participado de las luchas antirracistas de ese país. Entonces, la respuesta de la Universidad Blanca Americana a la conquista de espacios de producción de conocimiento y pensamiento propio, de los movimientos de sujetos racializados dentro del imperio, la respuesta fue programas como estos o perspectivas como esta, como estudios, darle cancha a los estudios postcoloniales. Yo no creo que era la intención de Said, ni de Spivak, ni de nadie de ellos hacer esto. Yo no estoy aquí haciendo una acusación personal. Yo estoy hablando de procesos estructurales, de por qué de momento esta literatura postcolonial adquirió tanta prominencia en las universidades del norte y sobre todo universidades como Harvard, como Columbia University, Princeton. Pero ese tipo de literatura la privilegiaban porque primero estaban hablando de los británicos en la India, de los franceses y los británicos en el Medio Oriente. No estaban hablando del imperio americano acá. Número uno. Y segundo, porque esos autores venían con un canon de pensamiento privilegiando otra vez a autores occidentales, ahora de izquierda, en menosprecio del pensamiento crítico que se produce desde geopolíticas del conocimiento de los pueblos llamados no occidentales, entre comillas. Eso generó entonces un apoyo institucional, hablando de racismo estructural que hablamos esta mañana, un apoyo institucional. Mejor tener autores y autoras que están hablando de la India y de los británicos allá, a tener a Angela Davis, que está hablando del complejo carcelario industrial de los Estados Unidos. Mejor tener autores hablando del Medio Oriente, los franceses y británicos allá, a tener autores hablando de la historia colonial del imperio, a tener autores hablando, a tener a Gloria Anzaldúa hablando de la colonización de los chicanos en el sureste de los Estados Unidos. No sé si me siguen. Eso creó entonces unas políticas
donde se le dio mucha visibilidad en la Universidad Blanca a estos autores, porque claro, ellos están citando a Lacan, a Derrida, a Marx, a Gramsci, etcétera, a los autores canónicos. Pero si tú vienes citando a Du Bois o a Angela Davis, si tú vienes citando a Gloria Anzaldúa, o si tú vienes citando el pensamiento crítico indígena, chicano, afroamericano, asiático-americano, etcétera, eso era visto como una amenaza al establishment. ¿Ve? Entonces, este es otro aspecto de la contradicción, perspectiva decolonial, perspectiva postcolonial, que no alcanza el tiempo a desarrollar, pero que es importante tener en cuenta, porque esa es una contradicción, porque para el proyecto decolonial se trata siempre de vincularse a los movimientos sociales decoloniales, a los movimientos de liberación, a los movimientos de antirracistas, anticoloniales, antiimperialistas. No es un proyecto académico, aunque nos tomamos muy en serio y somos muy rigurosos, más rigurosos que la propia universidad occidentalizada en la producción de conocimiento. La rigurosidad no significa ser académico, la rigurosidad significa otra cosa. Yo no estoy abogando aquí por un conocimiento que pierda rigurosidad. Tiene que ser tan o más riguroso que el pensamiento que estamos criticando. Cuando decimos diversidad epistémica, eso requiere rigurosidad. Eso requiere ponernos a trabajar y ponernos a estudiar autores con la misma energía y tiempo que hemos dedicado a leer a Foucault, a Marx o a Derrida. Entonces, eso, creo yo, tiene implicaciones políticas, porque estamos hablando de que no puede haber proyecto decolonial sin vinculación a proyectos de transformación social. De lo contrario, se vuelve a recuperar como otra moda académica más. Y eso yo creo que hay que poner el ojo en eso, porque fácilmente este tipo de pensamiento puede ser recuperado muy fácilmente por la universidad occidentalizada como otra moda más académica. Ahí están las críticas de Silvia Rivera Cusicanqui a ciertas personas del proyecto Modernidad Colonialidad. Y va por ahí la crítica. Va por ahí la crítica. ¿Bien? Va por ahí la crítica. Y creo que el llamado es cuidado, porque el proyecto decolonial puede fácilmente convertirse en otro proyecto académico más, en otra moda académica más, ¿no? En lugar de ser un proyecto como lo ha sido toda la vida. El pensamiento decolonial o los pensamientos decoloniales en plural existen desde el siglo XVI. Desde que Colón se bajó del barco, hay ya pensamiento y luchas decoloniales. Y entonces tenemos que mirar la producción de conocimiento. Cuando yo digo tomarnos en serio la diversidad epistémica del mundo, estoy pensando en esos autores críticos, pensadores y pensadoras críticas, están fuera del espacio académico, porque han sido también inferiorizados epistémicamente, Entonces no se leen en serio, no se les toma en serio. Y algunos de ellos ni siquiera han escrito libros, porque no vienen de tradiciones de escritura, vienen de historia oral, y por tanto, y no dejan de ser rigurosos y críticos, y no deja de haber ahí un pensamiento crítico importante. Y se trata entonces de eso, de nosotros, los que estamos en el espacio de la universidad occidentalizada, salirnos de estas fronteras y contaminar este espacio de diversidad epistémica. Y la diversidad epistémica está fuera de aquí. Está fuera de aquí, no está en las paredes de este lugar. Y eso significa un reto para todos los que estamos aquí. Y es tomarnos en serio ese pensamiento crítico. Yo no estoy abogando por un populismo epistémico. Yo no estoy diciendo que ahora, porque tú eres indígena o porque tú eres afro, pues ya tú eres decolonial. Porque sabemos que el éxito del sistema ha sido que aquellos que están socialmente abajo piensen epistémicamente como los de arriba. Eso es lo que llama Gramsci. Gramsci le llama eso hegemonía.
De manera que yo no estoy diciendo, estoy abogando un populismo epistémico de noble salvaje, de que ahora todo lo que viene del mundo indígena o del mundo afro, del mundo musulmán ya es de colonial. Eso es una tontería. Yo estoy hablando del pensamiento crítico que se produce desde allí contra los ejes de poder de esta civilización. De eso es que estoy hablando. De esos pensadores y pensadoras críticas que vienen de genealogía de pensamiento indígena, de genealogía de pensamiento africana, de genealogía de pensamiento musulmana, budista, yoruba, de diferentes tradiciones. Y que nos abramos a esa diversidad epistémica en todo lo que estamos haciendo y en la propia producción de conocimiento, y que contaminemos este espacio con esos saberes y esos conocimientos. Bien. Entonces, en términos de la crítica literaria, yo creo que se aplica a todo lo que he dicho, es decir, hay una crítica literaria postcolonial, y de hecho de ahí es donde nacen los estudios postcoloniales, son fundamentalmente críticos literarios, todos ellos. Pero, ¿qué te digo? Habría que aplicar los mismos criterios, es decir, una cosa es convertir la crítica descolonizadora en otra moda académica. Otra cosa es tomarnos en serio el pensamiento crítico que coexistía con esos blancos criollos que estaban produciendo literatura. No existe Colombia, existe Eurocolombia, existe Afrocolombia, existe Indocolombia, existe Mestizo Colombia, existen muchas Colombias. Y es un mito eso de que existe Colombia o el Estado colombiano. No, es el Estado, hay que ponerle nombre y apellido a todo, es el Estado de las élites masculinas, patriarcales, capitalistas, occidentales, de los blancos criollos colombianos. Ese es el Estado. Hay que ponerle nombre y apellido a las cosas, y a riesgo de sonar ridículo, hay que ponerle frases así, porque de lo contrario participamos del lenguaje del poder que intenta mostrar estas instituciones como neutrales e intenta camuflajear para quién trabajan, a nombre de que no, aquí esto trabajamos para todos los colombianos. Eso no es cierto. Hay una larga historia colonial aquí, por lo cual esas instituciones están impregnadas de esa historia colonial y no puedes zafarte de eso. Bueno. Luego de esa relación que hay entre modernidad y colonialidad, dentro de las implicaciones políticas, ¿cómo esa relación está configurada las identidades étnicas y políticas también, dentro de una cultura popular y una formación de ciudadanía, digamos en el marco de la democracia liberal que también está en esa unidad? ¿Tiene este discurso emancipatorio transformador alguna relación con la educación popular, un pensamiento que se construye en Latinoamérica? Si lo hay, ¿qué tipo de relaciones son las que establecen aquí? Todas las identidades, yo diría que todas las identidades del mundo moderno, desde identidades territoriales hasta identidades étnicas o nacionales, son parte de una historia de invención de identidades de la modernidad colonialidad. Yo no creo que podamos decir que, mira, para empezar, en 1492 esto aquí no se llamaba Colombia y este hemisferio no se llamaba las Américas. Esas son identidades que se crean al calor de la modernidad colonialidad. Aquí habían otros nombres para territorios. Tahuantinsuyo, ¿no? Teotihuacán, Aviala. Había una diversidad de nombres. De manera que los nombres que usamos hoy no tienen nada que ver con los nombres que se usaban a la altura de 1492. Bien. Estamos hablando ahora de nombres geográficos, pero también las identidades nacionales. Estas identidades nacionales es un invento del mundo moderno colonial.
Es una gran ficción, hablando ahora del Estado-Nación, una gran ficción pensar que hay identidades, que hay Estados-naciones. Es decir, estados que tienen una identidad que corresponden a la identidad de las poblaciones. Eso es una gran ficción. No existe, eso no existe en ninguna parte del mundo. Y sin embargo vivimos bajo la pretensión ficcional de que existe un Estado-nación, un Estado, una nación. Y la identidad de ese Estado corresponde a la identidad de toda la población. Eso no existe en ninguna parte. Eso ha creado más problemas que soluciones. Porque eso de Estado-nación, eso es una gran ficción. Eso no es otra cosa que uno de los mecanismos de la colonialidad del poder, donde en la práctica terminan privilegiando un grupo, en el caso de las Américas, los blancos criollos, y la colombianidad se define a partir de esos intereses de esos blancos criollos, y todas las otras posibles colombianidades quedan fuera o quedan inferiorizadas. Inferiorizadas, fuera, excluidas, etc. O incluidas desigualmente, o incluidas inferiormente, o incluidas subordinadamente. Entonces, la identidad de lo colombiano es una gran ficción, porque no existe lo colombiano, existen muchas identidades dentro de esto aquí, este territorio que mal llamamos Colombia. Pero esto no pasa solamente aquí, eso pasa en todos lados. Nada más que mira los problemas que tiene hoy Francia, que es el ejemplo quintesencial de Estado-Nación, supuestamente el más exitoso de Estado-Nación, y mira todos los problemas que tienen allí, con franceses de origen argelino, con franceses de origen... Estos no son ya argelinos, ni argelinos, ni marroquíes, ni tunecinos. Son musulmanes franceses nacidos y criados en Francia. Y mira todos los problemas que tiene Francia con eso. Bien, los problemas que tienen los problemas de los blancos franceses con esas diferencias al interior de lo francés. No sé si me sigue. Porque no es un problema de los grupos afectados, es un problema de la supremacía blanca francesa, la que tiene el problema con eso. Pero la estructura del Estado-Nación juega ahí precisamente para constituir esa ficción de homogeneidad, de una identidad homogénea, en la cual todos estos otros grupos quedan fuera porque no pertenecen a la identidad hegemónica, que es el francés, un cristiano, descendiente de los Gaulois, o sea, toda esa ficción narrativa mítica de lo que es un francés, ¿no? Y claro, bajo esas definiciones terminan inferiorizando racialmente un montón de sujetos dentro de su territorio a nombre de una identidad de Estado-Nación francés y con la pretensión que todos tienen que asimilarse a eso. Ahora imagínate eso que no funcionó nunca en Francia, tú lo globalizas a otras partes del mundo, bien, lo globalizas y lo usas como modelo, en espacios como por ejemplo África, o Colombia, o Brasil, donde hay una diversidad étnica enorme en esos territorios, y de momento empieza a tratar de homogenizar a todo el mundo dentro de esa categoría, lo colombiano, lo brasilero, lo argentino, eso crea más problemas que soluciones. Por eso los movimientos indígenas de América Latina se han movido en dirección a sociedades plurinacionales, cambios constitucionales, donde se hace una crítica radical de la pretensión de Estado-Nación. En Ecuador y Bolivia, donde se habla de la idea de somos múltiples naciones viviendo dentro de un Estado. Y eso tiene unas implicaciones, porque no se trata ahora de defender un multiculturalismo liberal, donde yo te doy dinero para tu carnaval, tú brincas y saltas en tu carnaval, pero no cuestiones quién manda aquí. Aquí sigue mandando el blanco criollo. Ese es el multiculturalismo liberal que aquí en Colombia se institucionaliza con la ley del 91. Bien, donde se hacen unos reconocimientos, pero son unos reconocimientos que vienen envenenados de políticas de Estado
que terminan colonizando territorio y que terminan colonizando poblaciones y que terminan de manera perversa constituyendo este multiculturalismo liberal donde en el fondo nada cambia. Es decir, en el fondo el reconocimiento es un reconocimiento superficial del territorio, de la concepción de territorio y de la concepción de identidad. Eso es muy diferente a lo que ocurre, lo que se está planteando como derecho constitucional en Ecuador y Bolivia, ¿bien? Que es algo donde se plantea la idea de múltiples naciones coexistiendo dentro de Estado y donde entonces se hace un diálogo interepistémico para ver cómo vivimos juntos y donde hay un reconocimiento a la pluralidad jurídica, donde los pueblos pueden tener sus propias leyes para juzgar casos en sus territorios. ¿Bien? Entonces son muy diferentes al multiculturalismo. La interculturalidad es muy diferente. En ese sentido, las políticas, la discusión de qué está pasando hoy en Bolivia y Ecuador es precisamente una lucha por cómo entendemos esos cambios constitucionales. Y hay una izquierda occidentalizada en el poder poniendo obstáculos a cómo se implementa y cómo se entiende eso por los pueblos indígenas de esos territorios. Bien. De manera que hay unos conflictos entre los gobiernos de esa izquierda occidentalizada que he nombrado aquí y los movimientos indígenas que han luchado por estas transformaciones constitucionales. Y recordemos que estas transformaciones y estas ideas que se regaron como pólvora por todo el mundo andino nacen aquí con el proyecto del CRI en los años 80. Esto es algo que muchos colombianos no conocen precisamente por la propia colonialidad y la propia invisibilización, pero a unos kilómetros de ustedes es donde se producen muchas de estas ideas que ahora son derechos constitucionales en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, pero que aquí, en Colombia, esos planteamientos hechos desde los años 80 por el CRI han sido ignorados. Nadie se acuerda de dónde viene eso y nadie lo toma en serio aquí en Colombia. Y yo siempre recuerdo esto a los colombianos porque siempre se habla de lo que pasa en Bolivia y Ecuador como si fuera ajeno a Colombia. Cuando el CRI tuvo una influencia enorme en los movimientos indígenas andinos y gran parte de esas transformaciones y esas concepciones de interculturalidad y todo eso, eso viene de, váyanse aquí a unos kilómetros a la Universidad del CRI, aquí en ¿cómo se llama? Guaín. Váyanse al Centro de Documentación y léanse la literatura de los años 80. Se van a quedar sorprendidos de ver allí los mismos conceptos y las mismas categorías que han sido propuestas en las constituciones de Ecuador y de Bolivia. Aquí a unos kilómetros de ustedes. Pero tú le dices esto al pueblo mestizo, blanco, colombiano y se quedan sorprendidos, porque claro, no se supone que los indígenas piensen, ¿no? Entonces la compañera hizo una pregunta sobre la educación popular. Sí, esto tiene todo que ver con los proyectos de educación popular. Hubo todo un proyecto desarrollado aquí en Colombia y en muchos lugares de América Latina. La diferencia yo te diría que viene del lado del tema de la diversidad epistémica. Hubo espacios de esos proyectos de educación popular donde se tomaron en serio el tema de la diversidad epistémica. Hubo otros que no. Hubo otros que la educación popular la entendían muy dentro del mundo cristianocéntrico, muy dentro del mundo occidentalocéntrico, desde la izquierda, ¿no? Desde la izquierda, pero todavía occidentalocéntrico, cristianocéntrico. Bien. Hubo otros proyectos de educación popular que eran más pluriversales en ese sentido, de diversidad epistémica. Por tanto, hay que ver cuál de esos proyectos estamos hablando.